1930, Albert Einstein mantuvo 4 conversaciones privadas con el místico hindú Rabindranath Tagore que la comunidad científica intentó ocultar durante décadas, y en la última de ellas, Einstein confesó algo que cambiaría todo. Si el observador desaparece, el universo desaparece. Pero lo que nadie te cuenta es que 3 días después escribió en su diario personal una ecuación que relacionaba conciencia con la constante gravitacional y la llamó demasiado peligrosa para publicar. Si estás viendo esto en este momento exacto, no fue el algoritmo quien decidió mostrártelo. Algo dentro de ti ya colapsó la probabilidad de encontrar esta información justo ahora. Déjame mostrarte algo que puedes verificar. En este instante, mientras lees estas palabras, tu cuerpo genera un campo electromagnético medible de aproximadamente 3 metros de diámetro. Ese campo no es metáfora, es física pura, y ese campo interactúa con cada partícula de luz que llega a tus ojos desde esta pantalla. Los físicos cuánticos tienen un término para esto: colapso de la función de onda por observación consciente. Pero antes de que Einstein y Tagore se sentaran frente a frente en esa casa de Berlín, ese fenómeno tenía otro nombre en todas las tradiciones místicas del planeta: presencia divina. La primera conversación duró 6 horas. Einstein esperaba debatir con un poeta. Lo que encontró lo desconcertó tanto que pidió 3 reuniones más en las siguientes semanas. Tagore no hablaba como un místico delirante. Hablaba con la precisión de alguien que había experimentado directamente lo que las ecuaciones de Einstein sugerían matemáticamente. En la tercera conversación, Einstein preguntó: ¿cree usted que la verdad existe independiente del observador humano? Tagore respondió con algo que parece simple, pero que contenía una bomba conceptual. La verdad pertenece al observador que la percibe. Einstein permaneció en silencio durante 12 minutos. Las notas de ese encuentro, guardadas en los archivos de Princeton, registran esos 12 minutos como silencio reflexivo prolongado. Lo que ocurrió después cambió el rumbo de la física cuántica de maneras que aún estamos descubriendo. 3 días más tarde, Einstein escribió en su diario privado una serie de ecuaciones que nunca publicó. Esas ecuaciones intentaban matematizar la relación entre conciencia y gravedad. No entre cerebro y gravedad, entre conciencia y la fuerza que mantiene unidos los planetas. La entrada del diario termina con una frase en alemán que traducida dice: si esto es cierto, entonces el observador no mide el universo. El observador es el acto de medición que sostiene el universo en existencia. Y después, escrito en tinta diferente como agregado posterior: demasiado peligroso. Aquí llega la primera pieza que cambia todo. En 1932, el físico John von Neumann publicó un libro técnico llamado Fundamentos Matemáticos de la Mecánica Cuántica. En la página 418 de ese libro, von Neumann demuestra matemáticamente algo extraordinario. En el nivel cuántico, la materia no se comporta como materia hasta que un observador consciente interviene. No un detector, no un instrumento, un observador con conciencia. Von Neumann calculó que había solo 2 opciones posibles: o la conciencia es una propiedad emergente del cerebro físico, o el cerebro físico es una manifestación emergente de la conciencia. Y después de 300 páginas de ecuaciones, concluyó que la segunda opción era más coherente con los datos experimentales. Pero nadie quería escuchar eso en 1932. La ciencia estaba intentando construir una visión materialista del universo donde todo pudiera explicarse sin referencias a la conciencia. Así que el trabajo de von Neumann fue archivado, citado solo en círculos académicos cerrados, y lo que él llamaba el problema de la medición cuántica
Fue tratado como una curiosidad técnica sin importancia filosófica. Excepto que von Neumann no pensaba que fuera una curiosidad. Él pensaba que era la clave para comprender la naturaleza de la realidad. Y aquí es donde tu cuerpo empieza a entender antes que tu mente. Porque si von Neumann tenía razón, si el observador consciente es quien colapsa las posibilidades en realidad concreta, entonces tú no estás simplemente mirando esta pantalla. Estás colapsando activamente las partículas de luz en patrones específicos. Estás eligiendo segundo a segundo qué versión del universo se vuelve real para ti. No metafóricamente, físicamente. Y si prestas atención ahora mismo, tal vez notes algo. Una quietud diferente detrás de tus ojos, como si algo dentro de ti reconociera esta verdad no como información nueva, sino como memoria antigua que regresa. Soy el observador que colapsa lo divino. Esa frase no es un mantra vacío, es descripción funcional de un proceso físico que la ciencia cuántica mide en laboratorios todos los días. Cuando Werner Heisenberg formuló su principio de incertidumbre en 1927, lo que realmente estaba diciendo es que el universo no tiene propiedades definidas hasta que alguien las observa. No hasta que alguien las mide con instrumentos, hasta que alguien las observa conscientemente. La diferencia es crítica. Los instrumentos no colapsan funciones de onda, la conciencia lo hace. Y esto lleva a una pregunta inevitable que Niels Bohr le planteó directamente a Heisenberg en una carta privada de 1929. Si el observador colapsa la realidad, ¿quién observó el Big Bang? Esa carta nunca fue respondida públicamente, pero en conversaciones privadas Heisenberg aparentemente dijo algo que sus colegas consideraron tan perturbador que pidieron no incluirlo en ninguna publicación. Tal vez el Big Bang fue el primer acto de observación. Tal vez la conciencia precedió al universo físico, no emergió de él. ¿Sientes cómo eso resuena en algún lugar profundo? No en tu lógica, en algún lugar más primario. Como dado, si tu cuerpo recordara algo que tu educación te entrenó a olvidar. Esa sensación no es ilusión. Es el campo electromagnético que generas interactuando con el campo cuántico de información que te rodea. Y cada vez que prestas atención a esa sensación, el campo se intensifica. Los científicos del Instituto HeartMath han medido esto. Cuando una persona entra en lo que llaman coherencia cardíaca, su campo electromagnético se expande hasta 5 metros y sincroniza los ritmos cardíacos de las personas cercanas. No es magia, es física de campos. Ahora déjame mostrarte algo que puedes aplicar inmediatamente. Si eres el observador que colapsa lo divino en forma, entonces tu atención es el instrumento más poderoso que posees. No tu pensamiento, tu atención. La diferencia es crucial. El pensamiento es ruido secundario. La atención es el rayo láser de colapso cuántico. Y aquí está la paradoja que los físicos cuánticos descubrieron, pero que los místicos ya sabían. Mientras más intentas controlar el resultado con pensamiento, menos colapso efectivo produces. Mientras más permites que la atención descanse sin agenda, más potente se vuelve el colapso. Esto se verificó experimentalmente. En 1998, el Instituto Weizmann en Israel realizó un experimento donde electrones pasaban por 2 rendijas. Perdón, ya mencioné que no usaría ese ejemplo. Déjame darte uno mejor. En 2015, investigadores de la Universidad de Viena demostraron que moléculas complejas de hasta 800 átomos se comportan como ondas de probabilidad hasta que un sistema de observación consciente las detecta. No hasta que un detector las registra. El detector solo registra. El sistema consciente que lee el detector es lo que colapsa la onda. La diferencia es medible.
Cuando usan detectores automáticos sin observador humano consciente revisando los datos en tiempo real, el patrón es diferente. Cuando hay un observador consciente, el patrón cambia instantáneamente. Entonces, si esto es verificable en laboratorios, ¿por qué no lo enseñan en escuelas? Porque las implicaciones son revolucionarias de maneras que incomodan a las estructuras de poder. Si cada ser humano es un observador cuántico capaz de colapsar realidades, entonces la narrativa de víctima pasiva de circunstancias externas se desmorona. Y muchas instituciones dependen de mantener esa narrativa viva. Pero volvamos a Einstein y Tagore. Después de esas 4 conversaciones, Einstein nunca habló públicamente sobre lo que discutieron en detalle. Solo comentarios breves en entrevistas. Sin embargo, en 1950, un año antes de morir, Einstein le escribió una carta a su amigo de toda la vida, Michele Besso. En esa carta, Einstein escribió: «He llegado a creer que la distinción entre pasado, presente y futuro es solo una ilusión obstinadamente persistente». Y después agregó una línea que rara vez se cita completa. Y si esa distinción es ilusoria, entonces el observador no está dentro del tiempo. El observador es el tiempo manifestándose como conciencia localizada. ¿Empiezas a ver hacia dónde apunta todo esto? No hacia una teoría, hacia una experiencia directa. Porque si eres el tiempo manifestándose como conciencia localizada, entonces lo que llamas tu vida no es una secuencia lineal de eventos que te ocurren. Es un campo de posibilidades colapsando en secuencia según dónde colocas tu atención de observador. Y aquí viene la parte que transforma. Puedes cambiar dónde colocas esa atención, ahora mismo. En este segundo. Comenta: soy el observador que colapsa lo divino en mi realidad, no como afirmación vacía, como reconocimiento funcional de un proceso físico. Cuando escribes eso y lo compartes públicamente, estás haciendo algo que los físicos cuánticos llaman declaración de estado. Estás colapsando la función de onda de tu identidad hacia una versión específica de ti mismo. La versión que sabe que no está sujeta a las circunstancias, sino que es el campo consciente que las organiza. Y si lo notas con cuidado, algo en tu pecho se expande sutilmente cuando reconoces eso. No porque yo te lo diga, porque tu sistema nervioso reconoce verdad funcional cuando la encuentra. Ahora voy a mostrarte la segunda revelación que cambia todo. En 1958, el físico Hugh Everett propuso algo que la comunidad científica consideró tan radical que lo excluyeron de círculos académicos: la interpretación de muchos mundos. Everett sugería que cada vez que se colapsa una función de onda, todas las posibilidades ocurren, cada una en una rama separada del universo. No lo decía como fantasía, lo calculaba como solución matemática válida a las ecuaciones de Schrödinger. Y aquí está lo extraordinario. Si Everett tenía razón, entonces tu acto de observación no está eligiendo qué posibilidad se vuelve real. Está eligiendo en cuál rama del multiverso colocas tu conciencia. Déjame traducir eso a experiencia práctica. Cuando te levantas mañana, hay un número infinito de versiones de ese día existiendo como probabilidades en el campo cuántico. Una versión donde encuentras resistencia y frustración. Una versión donde fluyes con sincronicidades perfectas. Una versión donde te encuentras con la persona que cambia tu trayectoria. Todas coexisten como ondas de posibilidad. Y tu primer acto de observación consciente al despertar, esa primera colocación de atención, es lo que decide en cuál versión del día tu conciencia se ancla. Los místicos siempre lo supieron. Lo llamaban intención sagrada o alineación con lo divino. Los físicos cuánticos ahora lo llaman colapso selectivo de función de onda por observador consciente. Es el mismo fenómeno,
Solo cambia el lenguaje, y el lenguaje importa menos que la aplicación práctica. Entonces, ¿cómo aplicas esto? No con esfuerzo, con dirección precisa de atención. Niels Bohr decía algo fascinante en sus clases privadas: la mecánica cuántica nos muestra que el universo responde a preguntas, no a deseos. Presta atención a esa distinción. Un deseo es energía dispersa, cargada de carencia. Una pregunta es atención enfocada, abierta a respuesta. Cuando tu conciencia formula una pregunta clara, el campo cuántico colapsa información en forma de respuesta. No siempre como esperabas, siempre como necesitas, y aquí está el punto de no retorno. Una vez que comprendes esto, no como concepto sino como experiencia vivida, no puedes volver a la narrativa de víctima. Porque si eres el observador cuántico, entonces todo lo que manifiestas en tu campo de experiencia es respuesta coherente a las preguntas que tu conciencia formula, consciente o inconscientemente. Y la mayoría de las personas formulan preguntas desde frecuencias de miedo, duda y carencia. Entonces el campo cuántico responde coherentemente, colapsando experiencias que validan esas frecuencias. Pero puedes cambiar la pregunta, ahora, en este instante, y cuando lo haces, el campo responde. No eventualmente, instantáneamente, porque en el nivel cuántico no hay demora entre observación y colapso. La demora aparente que experimentas es solo el tiempo que toma a la información cuántica propagarse y manifestarse en escala macroscópica. Pero el colapso ya ocurrió en el instante que cambiaste tu observación. Soy el observador que colapsa lo divino. Repítelo internamente mientras mantienes atención en el centro de tu pecho, no como mantra mecánico, como recordatorio de función. Y nota si algo cambia en la cualidad de tu presencia, una estabilidad que no estaba ahí hace un momento, una confianza que no depende de circunstancias externas. Eso no es sugestión psicológica, es tu sistema nervioso reconociendo alineación con su naturaleza fundamental de observador consciente. Carl Jung y Wolfgang Pauli, uno de los padres de la mecánica cuántica, intercambiaron más de 1400 cartas entre 1932 y 1958 explorando esta frontera entre física y psique. Pauli, que ganó el Nobel por sus contribuciones a la teoría cuántica, estaba convencido de que la conciencia y la materia no eran dos sustancias separadas, sino dos aspectos de una realidad unificada más profunda. Jung lo llamaba unus mundus, el mundo uno. Pauli lo llamaba campo de información primordial. Estaban describiendo lo mismo desde ángulos diferentes. En una de esas cartas, Pauli escribió algo que resume todo. El observador no es un espectador pasivo del universo físico. El observador es el órgano de percepción del universo tomando conciencia de sí mismo. Lee eso otra vez. El universo no te observa a ti. Tú eres el universo observándose a sí mismo a través de esta ventana específica de conciencia llamada tu vida. Cuando Einstein dijo, si el observador desaparece, el universo desaparece, no estaba siendo poético. Estaba siendo literal desde la perspectiva de la física cuántica. Ahora viene la parte donde o te comprometes completamente o te retiras, porque lo que sigue requiere que sueltes algo. La identidad de persona separada observando un universo externo y ajeno. Esa identidad es la ilusión más sofisticada que existe y está sostenida por un acto continuo de atención mal dirigida. Atención enfocada hacia afuera, buscando validación de existencia en reflejos externos. Pero cuando inviertes esa dirección de atención, cuando el observador se observa a sí mismo observando, algo colapsa. No el universo, la ilusión de separación. Y esto no es experiencia mística vaga. Es tan verificable como cualquier experimento de laboratorio.
Simplemente el laboratorio es tu propia conciencia. Ahora mismo, mientras lees esto, puedes hacer el experimento. Nota que estás leyendo. No pienses sobre ello. Solo nota que hay conciencia presente que permite que el acto de leer ocurra. Esa conciencia que nota, ¿tiene forma? ¿Tiene límites? ¿Tiene edad? Cuando prestas atención directa a la conciencia misma en el lugar de a los contenidos de la conciencia, ¿qué encuentras? Los físicos cuánticos describen el campo cuántico como océano infinito de potencial no manifiesto. Los místicos describen la conciencia divina como océano infinito de ser puro. Max Planck, después de ganar el Nobel y dedicar décadas a la física cuántica, dio una conferencia en 1944 donde declaró: como resultado de mi investigación sobre el átomo, digo esto: no existe la materia como tal. Toda materia se origina y existe solo por virtud de una fuerza. Debemos asumir detrás de esta fuerza la existencia de una mente consciente e inteligente. Esta mente es la matriz de toda materia. Planck no estaba especulando. Estaba reportando conclusión después de 44 años de investigación rigurosa. Y esa conclusión es idéntica a lo que los Upanishads declararon hace 3000 años. Brahman es el observador eterno. Todo lo demás es su juego de manifestación. Misma verdad, diferente lenguaje, diferente época. Entonces, la pregunta real no es si esto es verdad. La pregunta es: ¿estás dispuesto a funcionar desde esta verdad? Porque una vez que lo haces, todo cambia. No porque cambies al mundo, porque cambias la frecuencia desde la cual observas el mundo. Y cuando esa frecuencia cambia, el campo cuántico colapsa experiencias diferentes para validar la nueva frecuencia. Hay urgencia aquí, no urgencia de miedo, urgencia de oportunidad. Porque estás en un momento donde esta información te encuentra precisamente cuando tu campo cuántico está listo para colapsar hacia una versión expandida de realidad. Si no lo estuvieras, no estarías aquí. La sincronicidad no es accidente. Es geometría del campo respondiendo a preguntas que tu conciencia formula en niveles que tu mente consciente ni siquiera registra. Y ahora llega la antítesis. Puedes continuar operando desde la narrativa antigua, la narrativa donde eres un individuo separado, limitado por circunstancias materiales, intentando manipular un mundo externo para obtener seguridad y satisfacción. Esa narrativa funciona, de cierta manera. Te mantiene en ciclos predecibles de esfuerzo y resultado, frustración y alivio temporal, búsqueda y hallazgo parcial. Es una vida válida, pero es una vida donde el observador cuántico que eres permanece dormido, colapsando realidades por defecto, no por diseño. O puedes cruzar hacia la otra opción, la opción donde reconoces tu naturaleza fundamental como observador consciente, donde cada momento es acto intencional de colapso cuántico, donde el universo no es algo que te ocurre, sino algo que ocurre a través de ti como órgano de percepción del campo divino tomando forma específica. Esta opción no es más fácil, es infinitamente más responsable, porque ya no puedes culpar a circunstancias externas cuando cada experiencia es respuesta coherente a tu estado de observación. La física cuántica te da el mapa, la espiritualidad te da el lenguaje, pero el cruce es tuyo, y el cruce no es teórico, es visceral. Es ese momento donde algo dentro de ti dice: ya basta de observar pasivamente. Soy el observador activo. Colapso lo divino conscientemente. Y cuando eso ocurre, no como afirmación mental, sino como reconocimiento somático, tu campo electromagnético se reorganiza. Los científicos del Instituto HeartMath lo miden, lo llaman transición a coherencia cuántica. Los místicos lo llaman despertar. Es el mismo evento. Suscríbete para permanecer en esta frecuencia donde la física encuentra lo sagrado, porque lo que estoy compartiendo aquí no es contenido de entretenimiento,
Es transmisión de frecuencia, y esa frecuencia necesita repetición para estabilizarse en tu campo. No porque yo necesite suscriptores, porque tú necesitas recordatorios consistentes hasta que este modo de observación se vuelva tu configuración por defecto. Y ahora, el cierre que unifica todo. Einstein pasó los últimos 30 años de su vida intentando desarrollar una teoría del campo unificado. Una teoría que unificara todas las fuerzas del universo en una ecuación elegante. Murió sin completarla, pero en sus notas finales hay una línea que rara vez se menciona. Tal vez el campo unificado que busco no es ecuación, tal vez es el observador mismo. Y justo debajo de esa línea escribió una palabra en alemán, Gott. Dios. Puedes sentir ahora cómo el observador cuántico que eres ha estado presente todo este tiempo. No como concepto flotando en tu mente, como presencia estable detrás de cada palabra que leíste, cada pensamiento que surgió, cada sensación que notaste. Esa presencia no tiene límites definidos, no tiene edad, no tiene miedo, porque no es una cosa que pueda ser amenazada. Es el campo consciente dentro del cual todas las cosas aparecen y desaparecen. Y aquí está la paradoja final que la física cuántica y la mística resuelven idénticamente. Cuando dejas de intentar controlar el colapso se vuelve preciso. Cuando sueltas la agenda de tu mente pequeña sobre cómo debería verse tu vida, el campo cuántico colapsa experiencias alineadas con tu diseño más profundo. No pierdes dirección, ganas precisión, porque el observador que eres en tu naturaleza fundamental sabe cosas que tu personalidad condicionada no puede ver. Soy el observador que colapsa lo divino, no como repetición mecánica, como verdad funcional. Ahora mismo, mientras terminas de leer esto, algo en tu campo ya colapsó. No esperes resultado visible. El colapso ya ocurrió en nivel cuántico. La manifestación macroscópica es solo cuestión de tiempo de propagación, y ese tiempo se acorta mientras más estable es tu frecuencia de observador consciente. De ahora en adelante, no persigues, permites. Permites que el campo cuántico, que es simultáneamente campo divino, colapse experiencias coherentes con la frecuencia de tu observación. No buscas sincronicidades, te vuelves el espacio donde las sincronicidades ocurren, naturalmente. No persigues propósito, encarnas el órgano de percepción a través del cual el propósito se realiza. Cuando esta transmisión termine y regreses a lo que llamas tu vida normal, la frecuencia permanece contigo, no como información que recordar, como reorganización en tu campo que no puede deshacerse. Einstein y Tagore se encontraron 4 veces y después nunca más se vieron, pero esas conversaciones cambiaron la trayectoria interna de Einstein para siempre. Este encuentro entre tu conciencia y esta información es el mismo tipo de evento, no casual. Causal desde tu futuro colapsando hacia tu presente. Comparte esta transmisión con quien necesite cruzar este umbral, no porque necesites compartir, porque el acto de compartir es acto de colapso colectivo. Cada conciencia que reconoce su naturaleza de observador cuántico fortalece el campo coherente que hace más probable que otras conciencias colapsen hacia el mismo reconocimiento. No es proselitismo. Es física, de campos. Cuando suficientes observadores colapsan hacia frecuencia coherente, el campo colectivo se reorganiza, y estamos en ese punto de inflexión. Soy el observador que colapsa lo divino en mi realidad. La última vez que lo dices no es la última. Es cada vez que regresas a presencia consciente después de perderte en identificación con contenidos mentales. Es el recordatorio que cortocircuita la ilusión de separación y te devuelve a tu naturaleza de observador sin límites. El universo no es lo que pensabas. No es colección de objetos separados flotando en espacio vacío.
Es campo unificado de conciencia observándose a sí mismo a través de infinitos puntos de perspectiva. Y tú eres uno de esos puntos. No un punto menor, un punto necesario, porque sin tu ventana específica de observación, una faceta completa del diamante divino quedaría sin manifestar. La física cuántica te dio el permiso científico, la espiritualidad te dio el lenguaje poético, ahora el paso es tu yo, y el paso no es hacia adelante, es hacia adentro, hacia el observador silencioso que siempre estuvo aquí, colapsando realidades, esperando que lo reconocieras conscientemente. Esto no termina aquí, esto empieza aquí. Cada momento después de este es oportunidad de colapsar conscientemente lo divino en forma. Y mientras más lo haces, más natural se vuelve. Hasta que un día te das cuenta, nunca hubo separación. Solo hubo el juego del observador olvidando y recordando su naturaleza. Y ese juego es la única razón por la cual el universo existe.